Tres funciones básicas de la ventilación pulmonar son, primero, el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono con el entorno. Segundo, la regulación del pH de la sangre y tercero, la comunicación oral. Obviamente, desde un punto de vista fisiológico, nos interesan las dos primeras, esenciales para que se produzcan las reacciones biológicas y celulares necesarias para preservar la vida. En los alvéolos pulmonares tiene lugar el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre, y por ello, gracias a la ventilación, la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es mayor que la existente en los tejidos esencialmente activos en la sangre venosa procedente de los mismos. Así, la ventilación permite que la presión parcial alveolar de oxígeno se mantenga constantemente alrededor de 105 milímetros de mercurio y que el oxígeno se mueva desde los alvéolos a la sangre para ser distribuido a los diferentes tejidos. A su vez, gracias a la ventilación pulmonar, la presión parcial de dióxido de carbono se mantiene bastante baja en los alvéolos pulmonares, en torno a 40 milímetros de mercurio, creando un gradiente de presiones negativo para que el dióxido de carbono procedente del metabolismo celular se elimine desde los tejidos, a través de la sangre, hacia los alvéolos y por tanto hacia el exterior. Figura 19.1. Presión parcial de oxígeno, PO2, y dióxido de carbono, PCO2, en sangre, como resultado del intercambio de gases en los pulmones de los tejidos. Por ello, tanto la frecuencia de la respiración como la profundidad de la misma influyen sobre la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que se intercambian entre el organismo y la atmósfera, y esto tiene especial importancia cuando realizamos ejercicio físico. En cuanto a la contribución del equilibrio ácido-base, sabemos que el dióxido de carbono procedente de las diversas reacciones metabólicas tisulares se disuelve en los líquidos corporales, sangre, líquido cefalorraquídeo, etc., para formar ácido carbónico, H2CO3, el cual se disocia para formar un protón, CO2 más H2O igual H2CO3, igual H más HCO3, debido a que tanto el intercambio de dióxido de carbono con el exterior como a su almacenamiento por el organismo se ven afectados por la ventilación y a que la concentración de protones en sangre o pH sanguíneo también depende de los niveles circulantes de dióxido de carbono. La ventilación también ayuda a regular el equilibrio ácido-base del organismo, especialmente durante el ejercicio. La respuesta pulmonar al ejercicio, cualquiera que sea la duración e intensidad del mismo, tiene como función principal el control homeostático de la concentración de los gases en la sangre arterial. Así, durante el ejercicio y sobre todo, cuando más intenso sea este, el sistema respiratorio ha de realizar las siguientes funciones. Por un lado, contribuir a oxigenar y disminuir el grado de acidez de una sangre venosa mixta marcadamente hipercápnica e hipoxémica. Y por otro, mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar para evitar o minimizar el paso de agua al espacio intersticial pulmonar, además edema. La consecuencia de estas funciones que el aparato respiratorio debe garantizar durante el ejercicio puede en ocasiones provocar unas consecuencias que a su vez se tornarán en limitaciones funcionales, como son las apariciones de una fatiga significativa de los músculos respiratorios y la demanda excesiva por parte de estos músculos de flujo sanguíneo y oxígeno, VO2, que tenga como consecuencia una demanda competitiva importante con los músculos esqueléticos locomotores que participan activamente en el ejercicio. Relación ventilación-perfusión, VQ, en reposo y durante el ejercicio. Un adecuado intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre requiere un óptimo acoplamiento entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea a los alveolos, VEQ. Reposo. En reposo, la ventilación alveolar suele ser de aproximadamente 4,21 por min-1,
mientras que unos 5 litros de sangre atraviesan el lecho capilar pulmonar cada minuto. No olvidemos que el pulmón constituye el único tejido del cuerpo humano en el que la totalidad del volumen sanguíneo atraviesa su lecho vascular cada minuto. Así, el cociente entre la ventilación alveolar y perfusión pulmonar o cociente ventilación-perfusión BEQ promedio en los pulmones es de 0,8. De todos modos, este cociente no es igual en todas las extensiones de los pulmones. Figura 19.2. Diferencias regionales en el cociente ventilación-perfusión BQ en reposo, ya que las áreas pulmonares de los vértices estarían en términos relativos menor ventiladas y peor perfundidas respectivamente que las de la base. Ejercicio ligero. La ventilación aumenta de manera lineal con la intensidad del trabajo físico desde condiciones en reposo hasta ejercicios de intensidad moderada, umbral anaeróbico. El gasto cardíaco, por su parte, aumenta también de manera lineal con la intensidad del ejercicio, casi hasta el esfuerzo máximo. Por consiguiente, el cociente BQ durante la realización de ejercicios de intensidad moderada, umbral anaeróbico, tienden a mantenerse cerca de la unidad, con relaciones ligeramente superiores, 1,2, 1,3, en las bases y en los vértices. En cualquier caso, un hecho a resaltar es que durante la realización de ejercicio de intensidad moderada, la ventilación y perfusión regionales hacen más uniformes, produciendo un cociente BQ mucho más equilibrado en todo el pulmón, aunque el flujo sanguíneo aumenta en vértices y bases. En términos relativos, lo hace más en los vértices, debido principalmente al aumento de presión en la arteria pulmonar, que se asocia al ejercicio. De esta forma, los vértices intervienen de una forma más notable en la captación de oxígeno. Ejercicio intenso. Por otro lado, a altas intensidades de ejercicio, umbral anaeróbico, se produce un incremento desproporcionado de la ventilación alveolar. La ventilación puede pasar de 5,1 por min-1 en condiciones de reposo hasta alrededor de 201 por min-1 en atletas entrenados durante un ejercicio muy intenso, lo que presenta una proporción de 1 a 35. En cambio, el incremento del gasto cardíaco suele ser lineal con relación al esfuerzo realizado, aún en esfuerzos máximos, pudiendo aumentar hasta 5 o 6 veces en deportistas jóvenes y entrenados desde condiciones de reposo hasta un ejercicio de máxima intensidad, desde 5,1 por min-1 hasta 25 o 30,1 por min-1 respectivamente, una proporción mucho menor que para el incremento de la ventilación. Por consiguiente, en individuos sanos, el cociente BQ puede aumentar por encima de 5,0, siendo además la perfusión del lecho capilar pulmonar bastante uniforme, para asegurar una adecuada oxigenación de la sangre procedente del sistema venoso. Por consiguiente, el espacio muerto anatómico disminuiría al aumentar la relación ventilación-perfusión. No se conocen completamente las razones reales por las cuales la relación BQ se incrementa durante el ejercicio de alta intensidad, mas se han postulado varios mecanismos. En primer lugar, el incremento del cociente BQ podría ser causado por una vasoconstricción no uniforme en el lecho vascular pulmonar. Otros autores otorgan importancia a la existencia de un cierto grado de broncoconstricción pulmonar a altas intensidades del ejercicio. Por último, el intercambio gaseoso pulmonar expresado como BQ podría haberse alterado por la aparición de edema pulmonar intersticial durante ejercicios muy intensos. Además, este edema pulmonar no se reabsorbería hasta transcurridos 20 minutos de ejercicio. Lucía, 1998. Volúmenes y capacidades pulmonares. La capacidad vital forzada, CVF, varía considerablemente con el tamaño y la composición corporal, relación negativa respecto al porcentaje de grasa corporal, y también
con la posición del cuerpo a realizar la exploración. El valor de la capacidad vital forzada en reposo oscila entre 4 y 5 litros en hombres jóvenes sanos y entre 3 y 4 litros en mujeres y jóvenes sanas. Valores de 6 a 7 litros no son frecuentes en sujetos de elevada estatura y se han descrito valores de 7-8 litros en atletas de resistencia aeróbica de alto nivel. Wilmore y Haskell, 1972. Estos altos volúmenes se han justificado clásicamente por las características físicas del sujeto y por la influencia genética, ya que subyace la idea de que el entrenamiento físico no cambia apreciablemente los volúmenes pulmonares estáticos. Sin embargo, los datos obtenidos por espirometría en la valoración de deportistas indica que una gran mayoría de atletas y personas que realizan ejercicio físico regularmente poseen unos valores pulmonares estáticos significativamente superiores a la media poblacional. Tabla 1. Valores espirométricos de jóvenes no activos físicamente, jóvenes ciclistas y personas de edad avanzada. Por lo que cabe hacerse la siguiente reflexión. O bien el entrenamiento físico aeróbico realmente sí modifica los parámetros pulmonares estáticos, o bien solo hacen ejercicio físico regular aquellas personas cuya herencia genética les posibilita tener unos volúmenes pulmonares estáticos elevados. Evidentemente, esta segunda opción no parece muy defendible, por lo que optamos por sugerir, a falta de confirmación, que realmente el entrenamiento físico aeróbico provoca adaptaciones en el sistema pulmonar que posibilitan un aumento de los volúmenes pulmonares estáticos. El volumen pulmonar residual, volumen de aire que queda en los pulmones después de una aspiración forzada, también se modifica con el ejercicio. Los valores normales del volumen residual pulmonar, BRP, en reposo oscilan entre 0,8 y 1,4 litros para mujeres jóvenes y sanas, y entre 1 y 2,5 para hombres jóvenes y sanos. El entrenamiento físico parece aumentar estos valores, habiéndose descrito volumen pulmonar residual de 2,4 en atletas. Wilmore y Haskell, 1972. Se ha comprobado un aumento transitorio del BRP después de la realización de ejercicio físico. Buno y Coles, 1981, observaron un incremento del BRP en la recuperación de un test máximo de esfuerzo de un 21% después de 5 minutos, un 17% después de 15 minutos y un 12% después de 30 minutos. Los valores regresaron a la normalidad a las 24 horas. Entre los factores que se han estimado para justificar este incremento figuran 1. El colapso de pequeñas vías aéreas y 2. Aumento del volumen de sangre torácico que desplazaría un determinado volumen de aire, no permitiendo una aspiración completamente. Reducción CVF. Otra medida de la función pulmonar es el volumen expiratorio forzado, FEV, generalmente medido en el primer segundo de la aspiración, FEV1, que suele expresarse como porcentaje de la CVF, FEV dividido CVF. Este índice expresa la capacidad expiratoria pulmonar en relación a la resistencia ofrecida por las vías respiratorias al paso del aire hacia el exterior. El valor en sujetos sanos se sitúa alrededor del 85% de la CVF, en presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, ejemplo, asma bronquial. El índice puede descender más allá del 40% CFB. El punto de corte para considerar un patrón obstructivo se sitúa en el valor del 70% CVF. Por último, la máxima ventilación voluntaria MVV valora la máxima capacidad mecánica pulmonar de ventilar aire. Su evaluación es algo compleja, ya que hay que pedir al sujeto que respire lo más rápido y profundo que pueda durante 15 segundos. Posteriormente, el valor obtenido se extrapola a 60 segundos, obteniendo el valor de la MVV. Dado que la medición de la MVV se ve afectada de forma importante por la motivación y la realización correcta de la prueba de medición,
A veces se estima de forma indirecta. En concreto, se utiliza el máximo volumen de aire que puede ser expulsado en el primer segundo, FBB1. En una expiración forzada, multiplicado por 35-40, cuando el valor de la medición directa es inferior a la estimación directa en sujetos sin problemas respiratorios, cabe pensar que la maniobra fue realizada de forma incorrecta. Normalmente, la MBB representa un valor 25% superior al de la ventilación pulmonar máxima obtenida en una prueba de esfuerzo, lo que indica que el ejercicio físico, aun el de máxima intensidad, no llega a solicitar del pulmón toda su capacidad mecánica para movilizar el aire. Los valores de MBB en deportistas suelen ser ligeramente superiores a los de la población general. Se han descrito valores de MBB de 241 por min-1. En deportistas de resistencia aeróbica, si bien un valor medio de 180 a 190, 1 por min-1, se ajusta más a la normalidad entre deportistas de resistencia varones, con cifras de 130 a 140, 1 por min-1. En mujeres deportistas de tamaño medio-alto, Hanson, 1973. El valor de la MBB puede mejorarse con el entrenamiento específico de los músculos respiratorios y con el propio entrenamiento de resistencia aeróbico. Acabas y Coles, 1989. Así, en deportistas de élite podemos encontrar diferencias muy pequeñas entre MBB y BM máximo, ya que su alto grado de entrenamiento les permite alcanzar intensidades de ejercicio que suponen un alto estrés para el sistema ventilatorio. En concreto, se han observado valores de BE máximo durante el ejercicio máximo en ciclistas de élite aficionados y profesionales, que suponían el 86,9 y 90% de su MBB, respectivamente. No se ha encontrado la relación alguna entre los valores de los volúmenes pulmonares estáticos y el rendimiento deportivo. Incluso, después de ajustar las cifras en relación al tamaño corporal, tampoco se han encontrado relaciones significativas entre estos valores de función pulmonar con el VO2 máximo. Por otra parte, las mujeres poseen menores volúmenes pulmonares estáticos y dinámicos que los hombres, incluso después de corregir los valores por la talla corporal. Este hecho propicia un mayor uso en la mujer de los volúmenes de reserva ventilatoria en el ejercicio, así como una mayor tasa de flujo expiratorio, lo que influye en el intercambio alveolo-capilar en el ejercicio de elevada intensidad, comprometiendo en ocasiones la saturación arterial de oxígeno. La ventilación alveolar. Una parte del volumen de aire que introducimos en los pulmones en cada inspiración no llega a los alvéolos y por tanto no participa en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Este volumen de aire se denomina espacio muerto anatómico, ya que se refiere al aire que rellena todas las vías aéreas de conducción. En sujetos sanos, el volumen del espacio muerto anatómico no suele ser superior al 30% del BC, 150 a 200 mililitros, siendo su composición muy parecida al aire ambiente, si exceptuamos una mayor saturación con vapor de agua. Por consiguiente, cuando en reposo inspiramos 500 mililitros de aire, solo 350 mililitros de aire ambiente alcanzarán los alvéolos, ventilación alveolar, ya que los otros 150 mililitros corresponderán al aire del volumen del espacio muerto anatómico, ocupado por la última parte de la anterior expiración. Este proceso evita cambios bruscos en las presiones de los gases en los alvéolos con el fin de que la presión sanguínea de oxígeno y dióxido de carbono sea lo más uniforme posible en relación al ciclo expiratorio. Por consiguiente, ventilación pulmonar y ventilación alveolar no son sinónimos. Durante el ejercicio físico, cuando aumenta el volumen corriente, también lo hace el espacio muerto anatómico, ya que las vías respiratorias de conducción se dilatan por efecto de la activación simpático-adrenal y por el efecto tracción de expansión del tórax por los músculos respiratorios.
En este sentido, es interesante señalar que el aumento de espacio muerto anatómico siempre sería proporcionalmente más pequeño que el que se produce en el BSE, lo que podría sugerir que una respiración más profunda y menos rápida durante el ejercicio podría ser más efectiva de cara a facilitar el intercambio gaseoso alveolo capilar. Sin embargo, no se recomienda interferir conscientemente en el ritmo respiratorio, marcado por los sistemas de regulación de la ventilación en el ejercicio, al no haberse demostrado efectos beneficiosos de esta maniobra sobre el rendimiento. Por otra parte, algunos alvéolos no pueden realizar un óptimo proceso de intercambio de gases, debido bien a una inadecuada perfusión sanguínea de los mismos o bien a una inadecuada ventilación relativa. En relación a lo anterior, el volumen de aire alveolar con una relación ventilación-perfusión próxima a cero se denomina espacio muerto fisiológico. Determinadas patologías que afectan al pulmón, enfisema, asma, fibrosis pulmonar, provocan elevados volúmenes de espacio muerto fisiológico que pueden alcanzar el 50% de la capacidad vital, provocando un exceso de solicitación de la ventilación pulmonar, que se manifestará especialmente en el ejercicio y que limita de manera importante la capacidad funcional aeróbica. Respuesta de la ventilación pulmonar al ejercicio. Ventilación minuto, respuesta general al ejercicio. En condiciones de reposo, la frecuencia respiratoria FR alcanza unos valores medios de 12 respiraciones por minuto, mientras que el volumen corriente BC suele ser de 0,5 litros de aire por respiración. Estas condiciones, el volumen de aire respirado cada minuto o ventilación minuto BE es por tanto de 6 litros. BE 1 por minuto menos 1 igual a frecuencia respiratoria por volumen corriente igual 12 por 0,5 igual 6, 1 por minuto menos 1. La ventilación minuto puede aumentar significativamente, incrementando la frecuencia de las respiraciones, la profundidad de las mismas o ambas. Durante un ejercicio intenso, la frecuencia respiratoria de varones jóvenes y sanos suele ser de 35 a 45 respiraciones por minuto. Si bien pueden encontrarse valores de hasta 60 o 70 respiraciones por minuto en atletas de élite durante un ejercicio de máxima intensidad, Lucia y Coles 1998, por otra parte, es normal hallar cifras de volúmenes corrientes respiratorios de 2 o más litros de aire. Por tanto, a altas intensidades de ejercicio, cuando aumentan tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente, la ventilación por minuto puede alcanzar y superar los 100 litros por minuto, 17 VAS, que los valores de reposo. En atletas varones bien entrenados en deportes de resistencia, la ventilación máxima, Vmax, puede superar los 185 litros por minuto, figura 19.3. Respuesta de la ventilación pulmonar BE en un test de esfuerzo hasta el agotamiento. Habiendo alcanzado valores de 220 litros por minuto en ciclistas profesionales de resistencia. De todos modos, incluso para unos valores tan altos de ventilación minuto, el volumen corriente no suele exceder el 55 a 65% de la capacidad vital en los seres humanos, ya sean estos sujetos sedentarios o atletas bien entrenados. Señalar que el aumento del volumen corriente se produce a expensas sobre todo del volumen de reserva inspiratorio, afectando al volumen de reserva expiratorio en menor cuantía. Ventilación en ejercicio de tipo estable. El aumento de la ventilación pulmonar es el ajuste ventilatorio más importante que se produce en respuesta a la actividad física. La ventilación se modifica antes, durante y después del ejercicio, de tal manera que en la respuesta ventilatoria al ejercicio realizado a una carga constante, partiendo del reposo, compatible con el establecimiento de un estado estable, se distinguen tres fases bien diferenciadas. Figura 19.4.
Respuesta de la ventilación pulmonar durante la realización de un ejercicio de carga estable. Así, en la fase primero, la ventilación aumenta bruscamente, reflejando su relación con el componente neural de la regulación de la ventilación pulmonar y con el inicio del movimiento al comenzar la actividad física. La duración de la fase 1 suele ser de 30 a 50 segundos, pudiendo incluso aparecer antes de comenzar la actividad física en sí, hipernea anticipatoria. Seguidamente, la ventilación aumenta más gradualmente, es en la fase 2, para estabilizarse en la fase 3, a los 3-4 minutos de iniciarse. El ejercicio, dependiendo de la intensidad del mismo y del estado de entrenamiento del sujeto, en cualquier caso, se puede cuestionar si realmente alcanza la estabilidad de la ventilación pulmonar durante ejercicios de duración prolongada, incluso a bajas y moderadas intensidades de trabajo, concepto de componente lento. Ventilación en ejercicios de intensidad progresivamente creciente. Durante un ejercicio de intensidad progresivamente creciente incremental, no existirá por concepto la fase 3 de la respuesta general de la ventilación pulmonar al ejercicio. De manera que si obviamos la fase 1, que sí ocurre, observamos que la ventilación aumenta linealmente respecto a la intensidad creciente del ejercicio o del consumo de oxígeno, VO2, hasta aproximadamente el 50 a 70% del VO2 máximo, pero que a partir de esta intensidad la ventilación aumenta desproporcionadamente en relación con el incremento del VO2. El momento en el que la ventilación pierde la linealidad en su crecimiento con el respecto al VO2 o carga de trabajo hace referencia al concepto de umbral ventilatorio, figura 19.5. Respuesta de la ventilación pulmonar VE al ejercicio incremental. Diversos mecanismos pueden explicar este punto de inflexión en la respuesta ventilatoria al ejercicio. Ver capítulo de transición aeróbica a anaeróbica. En general, podemos considerar que todos ellos son factores que de algún modo desequilibran la estrecha relación que existe entre la ventilación alveolar y la producción de CO2, VCO2. Durante el ejercicio, como ocurre en el taponamiento, buffering de los H+ procedentes de la disociación del ácido láctico generado en el metabolismo anaeróbico por medio del bicarbonato sódico, figura 19.6, mecanismos que justifican el punto de inflexión de la ventilación pulmonar, VE, durante el ejercicio incremental. FR, frecuencia respiratoria, LCR, líquido cefalorraquídeo. En efecto, en esta reacción se genera un exceso de dióxido de carbono en la sangre, que será necesario eliminar aumentando la ventilación pulmonar. La acción de las catecolaminas circulares y los efectos del aumento de temperatura durante el ejercicio son factores que también pueden contribuir al aumento desproporcionado de la ventilación pulmonar. Patrón respiratorio. El patrón respiratorio en sujetos sanos durante el ejercicio incremental se caracteriza a bajas intensidades por un aumento de la VE, que se produce por incrementos tanto del volumen corriente como de la frecuencia respiratoria. A altas intensidades del ejercicio, cuando el volumen corriente alcanza aproximadamente entre el 50 y el 60% de la capacidad vital, se produce un patrón taquipneico, en el que el aumento de la VE se debe de forma casi absoluta a un aumento de la FR, mientras que el BC se mantiene constante o aumenta muy ligeramente. Depp, Say y Coles, 1995. Diferentes investigadores han tratado de determinar si el entrenamiento afecta de alguna forma al patrón respiratorio, en respuesta al ejercicio de diferentes intensidades como resultados no concluyentes.
El valor alcanzado por el volumen corriente en esfuerzo máximo está determinado en gran manera por la capacidad vital del sujeto, como ya hemos comentado, y no suele superar el 65% CBF. La frecuencia respiratoria, en cambio, aumenta desde el reposo hasta el esfuerzo máximo de manera progresiva, observándose valores de 35 RPM en sedentarios y de 70 RPM en entrenadores. Neary y Coles, 1995, describieron en la cinética de la frecuencia respiratoria en el transcurso de una prueba de esfuerzo de carácter incremental que la respuesta no era lineal, sino que produciría un aumento desproporcionado de la misma a partir de la transición aeróbica-anaeróbica, figura 19.7. Respuesta de la frecuencia respiratoria al ejercicio de tipo incremental, test de esfuerzo. La estimulación del centro respiratorio por el descenso del pH sanguíneo podría justificar en parte este incremento desproporcionado, por lo que la taquicardia se considera un buen índice de la aparición de acidosis metabólica durante el ejercicio. Por otra parte, la mayor parte de los estudios realizados con personas no entrenadas y con deportistas han observado una estabilización del BC a partir de una determinada carga de trabajo. Sin embargo, nosotros demostramos que en ciclistas profesionales esto no siempre ocurriría, sino que el BC seguía aumentando hasta el final de la prueba incremental. Lucia y Coles, 1999, figura 19,8. Respuesta del volumen tidal BT al ejercicio de tipo incremental, test de esfuerzo, en ciclistas aficionados y profesionales. Es decir, que el patrón taquicardia que ha sido observado en otros estudios con sujetos sedentarios y con entrenados no se evidenciaba en este grupo de deportistas de resistencia aeróbica. Los datos disponibles apuntan a que la mejora de la condición física se asocia con un aumento del BC y una disminución de la frecuencia respiratoria para un mismo valor de BE. Basándose en estos resultados, algunos autores han hipotezado que la reducción de la BE a intensidades submáximas en sujetos entrenados se debe a que al reducirse la frecuencia respiratoria, el aire permanecería más tiempo en los pulmones. El resultado sería un aumento en la cantidad de oxígeno extraída de la sangre en los alveolos y por tanto la persona entrenada tendría que ventilar un menor volumen de aire para conseguir la misma cantidad de oxígeno. Así, en sujetos sanos, la relación BD espacio muerto BT disminuiría hasta en un 20% durante el ejercicio moderado. Esto es ventajoso, ya que el 80% de cada BT es útil a la ventilación alveolar. Por otro lado, el patrón taquinéico es una respuesta altamente ineficiente desde el punto de vista mecánico y metabólico. En primer lugar, causa un aumento en el cociente espacio muerto BC, con lo que se produce un aumento de la PaCO2 y por tanto la BE debe aumentar en un 10 a 30% para mantener la ventilación alveolar. Además, con el patrón taquinéico aumenta el valor del cociente BC-TI y por tanto el trabajo para vencer la resistencia al flujo. Como resultado, el coste metabólico de la ventilación aumentaría al adoptar el descrito patrón taquinéico. Por otra parte, el volumen pulmonar final expiratorio disminuye durante el ejercicio y permanece en bajos niveles, en intensidades moderadas de esfuerzo, acompañándose de actividad muscular expiratoria activa. Al aumentar la intensidad del ejercicio, el volumen pulmonar final expiratorio tiende a aumentar por encima incluso de los niveles de reposo. La consecuencia de esto es que el volumen pulmonar final inspiratorio puede exceder el 85% de la capacidad pulmonar total. En adultos sanos, el cociente VO2, que se conoce como el equivalente ventilatorio del oxígeno, suele mantenerse alrededor de 25, es decir, 25 litros de aire ventilado por litro de oxígeno consumido. En ejercicios realizados a una intensidad no superior al 55% del consumo máximo de oxígeno, cuando el ejercicio desarrollado es de alta intensidad, el VO2
puede superar el valor de 30 litros de aire por litro de oxígeno consumido, reflejando con ello modificaciones en el equilibrio metabólico del organismo y también una menor eficiencia respiratoria. Así, ventilar 1 litro de aire alveolar tiene un costo de oxígeno más elevado. El equivalente ventilatorio es progresivamente mayor en adultos jóvenes y niños, alcanzando por ejemplo valores en torno a los 32 litros en niños de 6 años de edad. Tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio y cocientes. La medición del BC y la duración de la fase inspiratoria T1 y la expiratoria TE del ciclo inspiratorio puede servir para obtener información de forma indirecta acerca de la regulación nerviosa de la respiración. Así, el cociente entre BC y TI, BCTI, también llamado tasa de flujo inspiratorio, y el cociente entre TI y tiempo total del ciclo respiratorio, TI-T, TOT, pueden ser utilizados como indicadores de la actividad del centro nervioso inspiratorio y del ritmo respiratorio respectivamente. No hay mucha información sobre variaciones en BC-TI asociadas a un mayor nivel de condiciones físicas. En este sentido, nuestro grupo no encontró diferencias significativas en este cociente de ciclistas y aficionados y profesionales. En la mayoría de estudios realizados hasta la fecha, se ha observado que, tanto en sedentarios como en deportistas, el aumento de la frecuencia respiratoria a altas intensidades de ejercicio va acompañado de una reducción mayor de TE que de TI. Sin embargo, nosotros, Lucía y Coles, 1999, encontramos que, tanto en ciclistas aficionados como en los profesionales, había una tendencia de TE a ser mayor que de TI a lo largo de toda la prueba, incremental hasta el agotamiento. Es posible que el mayor nivel de entrenamiento de nuestros deportistas justifique que estos hallazgos. En este sentido, parece lógico pensar que un mayor nivel de entrenamiento fuera acompañado de un aumento del TE, ya que durante el ciclo respiratorio la mayor parte del trabajo muscular se realiza durante la inspiración. Aumentos en el TI llevarían consigo incrementos en el tiempo de contracción del diafragma y demás músculos inspiratorios, mientras que una disminución en el TE supondría una reducción del tiempo durante en el cual los músculos inspiratorios se pueden relajar. Por lo tanto, un aumento en el TE supondría una reducción del coste energético de la ventilación, así como un retraso en la posible aparición de la fatiga de los músculos respiratorios. Ventilación durante la recuperación post-ejercicio. Durante la recuperación tras el ejercicio tienen lugar principalmente dos cambios en la ventilación. En primer lugar, en tan pronto como cesa el ejercicio, la ventilación minuto desciende bruscamente. Figura 19.4. Respuesta de la ventilación pulmonar durante la realización de un ejercicio de carga estable. La razón de dicho descenso abrupto radica probablemente en el que la actividad motora ha cesado y por tanto desaparece el estímulo nervioso desde los receptores localizados en el músculo y en las articulaciones. Tras esta primera fase de abrupto descenso en la ventilación, el descenso de la misma se va haciendo más gradual hasta volver a los valores de reposo, figura 19.4. Y cuando más intenso sea el ejercicio, más larga será la duración de esta fase. A su vez, esta fase de la respuesta ventilatoria estaría asociada a un menor estímulo de la ventilación por un descenso de la producción de dióxido de carbono. Adaptaciones en la ventilación con el entrenamiento. El entrenamiento de resistencia provoca cambios significativos en la ventilación pulmonar durante el ejercicio, tanto de intensidad submáxima como de máxima intensidad. El ejercicio de máxima intensidad. Al incrementarse el VO2 máximo de un individuo por medio del entrenamiento, también aumenta la ventilación máxima. En efecto, al mejorar la condición aeróbica, el mayor requerimiento energético del organismo, expresado como VO2, necesario para poder soportar cargas de ejercicio más elevadas, se traduce en una mayor producción de CO2, VCO2, que debe ser eliminado a través de una ventilación alveolar incrementada. Diversos autores
han demostrado cómo el entrenamiento aeróbico aumenta la fuerza de los músculos respiratorios y la capacidad de resistencia en individuos sanos. Este efecto se traduciría a su vez en incremento de la ventilación máxima, VE-max. Con respecto al efecto del desentrenamiento sobre la VE-max, un estudio previo analizó el efecto de un periodo de entrenamiento variado, 9 horas semanales de carrera continua, ejercicios con pesas, bádminton, etc., de 4 años de duración, seguido de un periodo de desentrenamiento de 2 años. Los resultados mostraron cómo la VE-max se incrementaba significativamente tras 4 años de entrenamiento, para disminuir también de un modo significativo tras el periodo de desentrenamiento. Además del VO2 máximo de los sujetos entrenados presentó un comportamiento similar. Por otra parte, la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono se correlacionaría negativamente con la VE máxima tras un periodo de entrenamiento y la respuesta o sensibilidad respiratoria a la hipoxia sería menor en atletas bien entrenados que en individuos sedentarios. Ambas disminuciones en la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia en individuos entrenados vendrían a demostrar que los atletas bien entrenados pueden tolerar mejor incrementos en la presión parcial de dióxido de carbono y descensos en la presión parcial de oxígeno. Durante un ejercicio de máxima intensidad, esta capacidad de los atletas entrenados estarían también en relación con el aumento de la VE máxima observada como consecuencia del entrenamiento. Ejercicio de intensidad submáxima. Después de un periodo de entrenamiento físico aeróbico, la ventilación pulmonar suele ser ligeramente menor durante ejercicios de intensidad ligera moderada, figura 19.9. Respuesta de la ventilación pulmonar VE después de un periodo de entrenamiento aeróbico de 5 meses. Se sabe que programas de entrenamiento de únicamente 4 semanas de duración provocan una importante reducción del equivalente ventilatorio para el oxígeno, VE por VO2 menos 1, a intensidades submáximas, es decir, la ventilación pulmonar para un consumo de oxígeno submáximo determinado se reduce con el entrenamiento, disminuyendo por tanto la fracción del VO2 necesaria para mantener la ventilación pulmonar. Esta situación podría mejorar el rendimiento durante un ejercicio prolongado por 2 razones. Primero, porque se reduciría la fatiga que el ejercicio en sí produce en los músculos ventilatorios y, en segundo lugar, por mayor la cantidad de oxígeno adicional disponible para poder ser utilizado por los músculos implicados en el ejercicio en sí, en lugar de los músculos involucrados en la ventilación pulmonar. Nosotros, Lucía y Coles, 1999, observamos menores valores de VE en ciclistas profesionales que en aficionados, en intensidades moderadas y altas, 300, 350 y 400 vatios. Figura 19.10. Respuestas de la ventilación pulmonar VE, frecuencia respiratoria FR y volumen corriente BC en un ejercicio progresivo incremental en ciclistas profesionales y aficionados A, reflejando una adecuada adaptación al entrenamiento. Los mecanismos responsables de las adaptaciones de la ventilación durante un ejercicio de intensidad submáxima con el entrenamiento son todavía parcialmente conocidos, si bien la existencia de algunas adaptaciones ha sido demostrada en sucesivos estudios de ambos sexos, tanto en individuos jóvenes como en personas de mayor edad. En general, con el entrenamiento submáximo aumentaba el volumen corriente y se reduce considerablemente la frecuencia de las respiraciones. Figura 19.10. Respuestas de la ventilación pulmonar, frecuencia respiratoria y volumen corriente en un ejercicio progresivo incremental en ciclistas profesionales y aficionados. Es decir, el aire expirado se mantenía en los pulmones durante un mayor espacio de tiempo entre respiración y respiración, con lo cual existe más tiempo para que el oxígeno se difunda a través de la membrana alveolo-capilar, y la cantidad de oxígeno extraída del aire expirado es por tanto también mayor. Así, por ejemplo, la fracción expirada de oxígeno en porcentaje de un individuo entrenado durante un ejercicio de intensidad ligera suele ser del 14% o del 15%,
mientras que la sería del 18% en un individuo no entrenado, para un ejercicio de intensidad ligera. Por tanto, la ventilación del individuo no entrenado habría de ser mayor para llegar a alcanzar el mismo valor de consumo de oxígeno. Coste energético de la ventilación. Sujetos sanos. En reposo y durante un ejercicio ligero en sujetos sanos, el requerimiento energético de la ventilación es pequeño, alcanzando en general valores de 1,9 y 3,1 mililitros de oxígeno por litro de aire ventilado, lo que corresponde aproximadamente al 4% de la producción energética total del organismo. A medida que la frecuencia y la profundidad de respiración aumentan con el ejercicio, el costo energético de la ventilación se incrementa progresivamente, pudiendo alcanzar hasta 89 mililitros de oxígeno por litro de aire ventilado, cuando la respiración es superior a 100,1 min-1, lo que corresponde con un 5 a 10% de la producción energética total. Sujetos con patología. Las personas sanas raramente sienten que realizan un esfuerzo al respirar, incluso durante un ejercicio de intensidad moderada. Sin embargo, aquellos individuos afectos de algún tipo de patología respiratoria, el simple trabajo de la respiración puede representar un esfuerzo considerable. En aquellos que padecen de una patología pulmonar obstructiva, el coste energético de la ventilación se incrementa de modo muy importante, pudiendo llegar a representar hasta el 40% del consumo de oxígeno necesario para realizar el ejercicio en cuestión. Esto, a su vez, disminuye la cantidad de oxígeno disponible para los músculos no respiratorios, limitando por ello considerablemente la capacidad de realizar ejercicio. Respuesta ventilatoria en circunstancias especiales. Ejercicio en altitud. Respuesta aguda. Cuando se realiza un ejercicio en altitud, la ventilación se eleva por encima de los valores obtenidos al nivel del mar para la misma carga de trabajo. Si bien este cambio no es significativo hasta que se alcanzan los 2.400 metros de altitud aproximadamente, con una reducción de la saturación de oxígeno del 98 al 93%. De todos modos, esta respuesta ventilatoria incrementada no logra compensar el efecto de la disminución de la PaO2 en el rendimiento aeróbico, sobre todo teniendo en cuenta que la PaO2 disminuyó desproporcionadamente al aumentar la altitud y que la PCO2 se mantiene en valores cercanos a aquellos hallados al nivel del mar. Así, por ejemplo, una altitud de 3.048 metros, la PaO2 disminuye hasta 67 milímetros de mercurio, siendo la CaO2 de tan solo 90%, una situación que estimula significativamente la ventilación. Respuesta crónica. La ventilación pulmonar, que aumenta nada más subir a altitud, se mantiene elevada durante todo el periodo de estancia en ella. Esta hiperventilación disminuye la PaCO2, aumentando por tanto el pH sanguíneo, para evitar que el líquido cefalorraquídeo se alcalinice y para que se mantenga por tanto el estímulo hiperventilatorio sobre los quimiorreceptores periféricos. Aumenta la excreción urinaria de bicarbonato, con lo que disminuye la reserva alcalina de la sangre. Este descenso de la reserva alcalina afectará el taponamiento del ácido láctico, producido en el ejercicio de alta intensidad, constituyendo uno de los factores que disminuyen el rendimiento deportivo en altura. Las personas que nacen y viven en altitud presentan una respuesta ventilatoria diferente, pues tienden a hipoventilar y a mantener un menor gradiente alveolo arterial de oxígeno, posiblemente porque presentan una mayor capacidad de difusión pulmonar y una mayor densidad de capilar pulmonar. Respuesta ventilatoria en situaciones de hiperbaria. Resistencia aérea aumentada. Normalmente, la resistencia al flujo aéreo, definida como la caída de presión en función del volumen de aire, se incrementa cuando aumenta el flujo aéreo y, por tanto, cuando aumenta la intensidad del ejercicio. Además, en diversos estudios se ha incrementado artificialmente la resistencia del flujo aéreo pulmonar, aumentando la presión del aire ambiente y por tanto la densidad de los gases respirados. En general, al aumentar la densidad del aire, también la respiración de los humanos se vuelve más lenta y más profunda.
disminución de la frecuencia respiratoria y aumento del volumen corriente. Como se ha comprobado, por ejemplo, durante la realización de un ejercicio se incrementan en cicloergonómetro de 0 a 200, tanto en sujetos normales como en buceadores, respirando oxígeno a 6 bar. Sin embargo, ya se había demostrado previamente cómo la respuesta ventilatoria durante un ejercicio de similares características en un ambiente nomoxímico hiperbárico con una presión ambiente de 4 a 6 bar no se alteraba, sugiriendo que quizás la respuesta ventilatoria típica de los buceadores en este tipo de experimentos sería una respuesta previamente aprendida. Altas temperaturas. En las competiciones de los diversos deportes de resistencia, maratón, ciclismo, etc., la respuesta ventilatoria y la regulación del equilibrio ácido-base suelen ser bastante similares a aquellas obtenidas en condiciones de laboratorio, al menos cuando el gasto energético se mantiene relativamente estable. Sin embargo, en ambientes húmedos y calurosos se procede una considerable respuesta taquipneica. Este fenómeno ha sido observado tanto calentando la superficie cutánea de deportistas durante un ejercicio practicado en el laboratorio como en circunstancias reales. Se ha observado cómo, si bien las tasas de ventilación durante una carrera a pie realizada en un ambiente húmedo y caluroso se mantenían bastante constantes, la frecuencia respiratoria aumentaba considerablemente, al igual que el cociente BD-BT, sin relación aparente con la demanda metabólica o con la estimulación de los quimiorreceptores propios del ejercicio entre sí. Hasta la fecha, desconocemos las razones de este tipo de respuesta, adoptada por los seres humanos durante un ejercicio prolongado realizado en ambientes calurosos y húmedos, ya que este tipo de patrón respiratorio es claramente ineficiente, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista de intercambio gaseoso. De hecho, a veces aparece incluso una respuesta parecida al jadeo de los perros, con frecuencias respiratorias superiores a 80 o 90 respiraciones por minuto, incrementos de hasta 2 veces el cociente BD-BT y cierta retención de dióxido de carbono. Aunque parece improbable que este patrón respiratorio juegue una función termorreguladora significativa como lo hacen los cuadrúpedos que no producen sudor. Contaminación ambiental. El rendimiento físico también puede verse comprometido por la contaminación ambiental. Así, el ozono incrementa la resistencia de las vías aéreas, provocando un patrón de respiraciones rápidas y superficiales. Los más afectados por la contaminación ambiental son, lógicamente, aquellos atletas que practican deportes de muy larga duración al estar sometidos por sus pulmones a la acción de los diferentes agentes contaminantes durante un mayor espacio de tiempo. Ejercicio durante la gestación. Son 2 los hechos que caracterizan la respuesta ventilatoria al ejercicio durante la gestación. Por una parte, la ventilación se incrementa durante la gestación, como consecuencia de un aumento del volumen corriente, sin cambios significativos en la frecuencia respiratoria. Así, se ha observado cómo la hiperventilación relativa típica del embarazo persistiría aún a máximas cargas de trabajo, equivalentes al VO2 máximo. Además, la ventilación aumentaría proporcionalmente más que el consumo de oxígeno. Por lo tanto, el cociente VE-VO2, como la relación VCO2-VO2, aumentarían. En consecuencia, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre materna se reduciría, facilitando la difusión de dióxido de carbono desde el torrente circulatorio de la madre, a través de la placenta, a la circulación fetal. El incremento equivalente ventilatorio de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono en relación con el VO2 durante la gestación podrían ser debidos al efecto hormonal, probablemente mediado a través de la progesterona. Si bien los efectos reguladores de la ventilación, pH sanguíneo, dióxido de carbono, VO2, etc., no se alteran durante el embarazo, los umbrales de los mismos sí parecen alterarse, posiblemente a causa de la acción de la progesterona.